Días, amados amigos y hermanos presentes y también televidentes por Galaxy 7, Canal 11 y Panansat, y también por el Canal 3 y Canal 22 de Puerto Rico. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, y dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El mismo Señor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El mismo Señor es el que tiene la voz de aclamación o voz de mando, también la voz de arcángel y también la trompeta de Dios. Para poder comprender esta escritura y las demás escrituras que tienen que ver con la venida de Cristo en el fin del tiempo, en donde los muertos en Cristo han de resucitar y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados, necesitamos entender las palabras de Jesús habladas en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, el cual fue el primer pasaje bíblico, la primera traducción que se hizo de la Biblia allá en Alemania, cuando Lutero hizo la traducción. Dice el capítulo 10 de San Juan: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús
pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió, pues, Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, o sea, vida eterna. Yo soy el buen pastor. Ahora primero había dicho, yo soy la puerta. Y ahora dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo su vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Se refiere a las ovejas de entre los gentiles, que no son de este redil hebreo, es a lo que se refiere. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un solo rebaño, en donde habrá ovejas hebreas y ovejas gentiles también. Por eso San Pablo dice que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno. Ahora sigue diciendo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Recibió el mandamiento de poner su vida, o sea, de morir por todos nosotros. Recibió el mandamiento también de volver a tomar su vida, o sea, de resucitar. Esto es lo que nos dice Dios por medio de su palabra. Ahora, San Pablo nos dijo que Dios hizo de ambos pueblos un solo pueblo, un solo hombre nuevo, al cual pertenecen todos los escogidos de Dios, de entre los gentiles y también del pueblo hebreo. E hizo un cuerpo místico de creyentes, que es la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial. Es un nuevo pueblo, no el pueblo hebreo, ni tampoco los gentiles o pueblos gentiles, sino un pueblo nuevo que ha estado apareciendo en este planeta Tierra a medida que escuchan la palabra de Dios, la voz de Dios en cada edad,
en que le ha tocado vivir a cada persona y reciben a Cristo como su Salvador y por medio del nuevo nacimiento vienen a formar parte de ese cuerpo místico de creyentes. Esas son las ovejas del Señor que Él dijo que escucharían su voz. Dijo que no escucharían la voz de los extraños, sino la voz del buen pastor, el cual por medio de cada ángel mensajero ha estado llamando y juntando a sus ovejas en cada edad. Luego de los 7 ángeles mensajeros, solamente resta el ángel del Señor Jesucristo para llamar y juntar con gran voz de trompeta a todas las ovejas del Señor del fin del tiempo. Y eso será, como fue en los 7 mensajeros, el Espíritu de Cristo en el ángel del Señor Jesucristo, como estuvo también el Espíritu de Cristo en cada ángel mensajero. Por eso aparece como el ángel que sube de donde nace el sol, con el sello del Dios vivo, y el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Es el mensajero que viene con el Espíritu Santo en el fin del tiempo, con el ministerio final de Dios. Y así como fue el mismo Señor Jesucristo en Espíritu Santo en cada ángel mensajero, será el mismo Señor Jesucristo en su ángel mensajero en el fin del tiempo. Ahora tenemos un sinnúmero de escrituras que nos hablan de esa manifestación final de Jesucristo, en donde encontramos la promesa de la trompeta final, la promesa de la gran voz de trompeta, bajo el ministerio de los ángeles del Señor, bajo el ministerio de Moisés y Elías. Encontramos también la promesa de la trompeta del año del jubileo, llamando a todos los hijos de Dios al año del jubileo actualizado en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, que es la edad del año del jubileo actualizado, pues es la edad que viene después de las 7 edades de la iglesia gentil, y las 7 edades de la iglesia gentil corresponden al lapso de tiempo que el pueblo hebreo guardaba durante 49 años, en donde tenían 7 años sabáticos, 7 años de descanso para la tierra, los cuales aparecían cada 7 años. Así como la semana tiene 7 días y el día séptimo es el sábado, así también cada 7 años, el año séptimo era año sabático, año de descanso para toda la tierra. Y luego de transcurrir 49 años en donde hubo 7 años sabáticos, luego venía el año número 50, y después del año sabático que viene el año número 8. Y el año número 8 debería ser también el año 50, porque habían transcurrido 49 años. En esos 49 años está reflejada la iglesia del Señor Jesucristo, pasando por las 7 edades de la iglesia gentil, en donde hubo 7 ángeles mensajeros y en donde hubo una bendición grande de parte de Dios, reflejada en el año sabático que aparecía cada 7 años.
hemos tenido las 7 edades de la iglesia gentil, por lo tanto, lo que en tipo y figura estaba en aquellos 49 años, ya ha sido cumplido. Y hemos entrado al año 50, que es también el año festivo número 8, el cual llegaba siguiendo al año 49. O sea que era la única ocasión en que estaban 2 años festivos, uno después del otro. En las fiestas anteriores o en las semanas anteriores no era así. Se tenía que esperar 7 años para que llegara el año de descanso para toda la tierra. Ahora, esto mismo había sido reflejado en el tiempo en que se llevaba a cabo la presentación de las primicias el día 8º, que era domingo, lo cual fue tipificado o tipificaba a Cristo como las primicias, el cual resucitó el día domingo y fue presentado delante de Dios. Esa gavilla, que era los primeros frutos, una gavilla, un manojo de los primeros frutos, el cual se presentaba delante de Dios, era mecido delante de Dios, representó a Cristo resucitando el día domingo y siendo presentado delante de Dios como las primicias de los que durmieron, como las primicias de todos los hijos de Dios que serán cosechados como trigo de Dios. Ahora encontramos que luego de ser presentadas las primicias, al ser presentadas las primicias, en el día 8º, encontramos que se contaban 49 días y llegaba entonces el día de Pentecostés. Jesucristo había muerto, había sido crucificado y había muerto el día viernes, en el cual se sacrificaba el cordero de la Pascua, el cordero pascual, el cual también habían sacrificado en medio del pueblo hebreo allá en Egipto el día anterior a su salida de Egipto, y durante la noche habían comido ese cordero asado en fuego. No podían comerlo en otra forma, y el sobrante tenía que ser quemado antes de la mañana. No podían dejar nada, y si algo quedaba, tenía que ser quemado. Ahora, esto es un tipo y figura, y ahora podemos ver que esto es tan importante que estremecería a muchas personas si yo les digo todo lo que eso significa. Pero se los voy a decir en una forma sencilla. Para el nuevo día de la dispensación del reino, el mensaje que se estará predicando no será el mensaje del Evangelio de la gracia con Jesucristo como el Cordero de Dios, sino el mensaje del Evangelio del reino con Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. O sea que durante el reino milenial no se estarán comiendo el cordero, porque eso corresponde
para la dispensación de la gracia. Y antes de amanecer el glorioso reino milenial, terminará el mensaje del Evangelio de la Gracia y habrá comenzado el mensaje del Evangelio del Reino, presentando a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Y no será el león de la tribu de Judá un animal para sacrificio por el pecado, porque el animal para sacrificio por el pecado fue el Cordero. Y Jesucristo, como Cordero de Dios, fue el sacrificio por nuestros pecados en su primera venida. Su segunda venida no es para llevar a cabo un sacrificio por el pecado, porque ya eso Él lo hizo como Cordero de Dios. Y ese mensaje fue recibido durante la dispensación de la gracia. Ahora, encontramos que el Cordero Pascual había sido sacrificado, luego pasó sábado, el sábado que comenzó en la tarde del viernes, y luego resucitó domingo en la mañana. Pasó la noche del sábado y también el día del sábado en su sepultura, en aquella cueva, su cuerpo allí, pero su espíritu estaba primeramente en el infierno, donde cada uno de nosotros teníamos que ir por nuestros pecados, pero por cuanto Él tomó nuestros pecados y murió por causa de nuestros pecados, tuvo que ir al infierno. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte, para que nosotros no tengamos que morir, para que nosotros no tengamos que ir al infierno, sino vivir eternamente con Dios, con Jesucristo. Ahora encontramos que el domingo en la mañana resucitó el día en que la gavilla era mecida. La gavilla era un manojo que se tomaba de los primeros frutos, o sea, todavía no había sido llevada la cosecha grande, la cosecha general, sino la cosecha del primer Hijo de Dios que llegaba a madurez, porque las primicias son los primeros frutos que maduran. Ahora encontramos que fue cosechado las primicias, el primer fruto que llegó a madurez, y luego fue presentado ante Dios, y encontramos que 49 días después, porque Jesús estuvo apareciéndole a sus discípulos 40 días en diferentes ocasiones, no los 40 días, todos los días apareciéndole, sino cada cierto tiempo les apareció durante un lapso de tiempo de 40 días. La Biblia nos habla de unas cuantas ocasiones. Vamos a poner algunas 7 ocasiones u 8 ocasiones. Después ascendió al cielo y luego 10 días después algo iba a suceder, pero los discípulos no sabían cuándo sería que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Pero Jesucristo les dijo: ustedes
queden en Jerusalén. Esperen ahí hasta que ustedes sean llenos de poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo, lo cual va a suceder no muchos días después. O sea que no van a ser muchos días los que ustedes van a estar ahí esperando. Jesús no les dijo, el día de Pentecostés ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo, porque estaban llamados todos a estar allí hasta ser llenos del Espíritu Santo. Hay algunas personas que, si se les dice, el día número 10, el día de Pentecostés es el día en que van a ser llenos del Espíritu Santo, podrían decir, bueno, yo tengo que ir a hacer algunas diligencias, ese día yo voy a estar aquí. Pero Jesús les dijo, ustedes estén aquí, esperando todo ese tiempo hasta que sean llenos. Estuvieron en el aposento alto, en donde moraban algunos de los apóstoles, vamos a decir Santiago y Juan y algunos más, quizás Pedro también. Y ahí en ese aposento alto, no sabemos si era la segunda, tercera o cuarta planta o piso, quizás no era muy alto, y ahí estaban esperando ellos ser llenos del Espíritu Santo. Estuvieron arreglando todas las cosas, colocando en orden todas las cosas. Uno de los apóstoles había traicionado a Jesús y tuvo que ser reemplazado por otro de los que habían visto a Jesús resucitado para que fuera testigo de la resurrección de Cristo. Así es que echaron suerte y cayó sobre uno de los que habían visto a Jesús resucitado. O sea, cayó la suerte sobre Matías, y vino a ser Matías, sí, los dos candidatos eran José, llamado Barsabás, y que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. ¿Para dónde se fue Judas? Para su lugar, para la quinta dimensión, o sea, se fue para el infierno. Allá se encontró con Jesús nuevamente, porque allá Jesús fue al infierno, pero no tenía oportunidad para su arrepentimiento ser aceptado, porque Judas se arrepintió, devolvió las piezas de plata, no se las quisieron recibir y las tiró al piso y se fue y se ahorcó. Pero ya era demasiado de tarde. Ahora Matías fue colocado en el lugar de Judas Iscariote. Fue completado el número de los 12 apóstoles, como hizo el profeta Elías. El profeta Elías preparó el altar de Dios que estaba arruinado, preparó todas las cosas y luego colocó el sacrificio sobre el altar, llenó todo de agua. El agua representa la palabra, y luego pidió fuego de Dios, que Dios descendiera en fuego y consumiera ese sacrificio en aceptación de ese sacrificio que Elías estaba ofreciendo a Dios. Ahora miren ustedes, Elías
sabía que solamente sobre su sacrificio era que el fuego iba a caer. Por eso Elías dijo a 400 profetas de Acera y 400 profetas de Baal: ustedes preparen el sacrificio de ustedes y ofrezcan ustedes el sacrificio al Dios de ustedes. Eran sacerdotes de Baal y sacerdotes de Acera. Eran 450 por un lado y 450 por otro lado. Y Elías les dijo: y ustedes, como son más, ustedes primero hagan la parte de ustedes. Así es que a mí no me van a invitar para hacer lo mismo que yo voy a hacer. Ustedes hagan lo de ustedes primero y yo espero después. Desde la mañana prepararon sus sacrificios, clamaron a su Dios, y ni fuego bajaba del cielo, nada bajaba del cielo. Y ellos, como la costumbre pagana que tenían, se herían. Y en esa forma clamaban a Dios, al Dios de ellos, y no les respondía. Elías, sabiendo que el único Dios verdadero es Dios, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Israel, se reía de ellos. Se reía de esas religiones falsas que había aceptado el pueblo hebreo. Se reía de los profetas falsos, de los profetas de Baal y de Acera. Y se reía de todo lo que ellos estaban haciendo, sabiendo que el fuego de Dios caería sobre el sacrificio de Elías y no sobre el sacrificio de aquellos paganos. Ya Dios le había mostrado todo a Elías. Luego, cuando llegó la hora del sacrificio, o sea, llegó la hora de las 3 de la tarde, y no había bajado fuego sobre el sacrificio de aquellos falsos profetas. Eran falsos profetas, pero en medio del pueblo hebreo no aparecían como falsos profetas, sino como personas muy cultas, muy importantes de la religión de Baal y de la religión de Acera, religiones que habían sido aceptadas por el pueblo hebreo a causa de Jezabel, que era una pagana, una gentil, y era una reina, hija de reyes de otra nación, la cual se había casado con Acab. Y así Acab tuvo que dejar entrar la religión o religiones paganas a causa del matrimonio que había hecho, un matrimonio o yugo desigual, y tuvo que dar libertad religiosa en medio de Israel para establecerse en medio del pueblo hebreo la religión de Baal y la religión de Acera. Ahora, esto era una cosa prohibida por Dios para el pueblo hebreo, pero como el rey se había apartado del camino de Dios, era también una persona que adoraba también dioses paganos a causa de la influencia de su esposa. Encontramos que eso ocasionó que entrara el paganismo en esa forma abierta al pueblo hebreo. Pero Dios estaba con Elías y Dios estaba rugiendo a través del profeta Elías en contra del paganismo, en contra de esas religiones falsas, en contra
de esos falsos ministros o falsos profetas de esas religiones paganas e idólatras, y en contra del rey y en contra de Jezabel también estaba rugiendo el profeta Elías, pero era Dios por medio del profeta Elías. A la hora del sacrificio, Elías estaba listo. Un poquito antes, encontramos que el profeta Elías miró la hora, no como hacemos nosotros así, sino como en aquellos tiempos ellos conocían la hora. Ellos tenían el reloj por medio de la sombra, también en algunos sitios usaban el reloj de arena, y también el profeta Elías miraba hacia el cielo y veía dónde estaba el sol, como hacen las personas del campo que tienen ya experiencia y miran hacia arriba, dicen, son las 10 de la mañana. Usted busca el reloj y son las 10 de la mañana. Luego miran hacia el cielo, dicen, son las 12 del mediodía, y son las 12 del mediodía. Después miran un poquito más adelante y dicen, son las 2 de la tarde. Usted busca el reloj, son las 2 de la tarde. Y más adelante miran, son las 3 de la tarde ya, y son las 3 de la tarde. Cuando llegan las 4 o las 5 de la tarde, miran, son las 5 de la tarde, y son las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque ya ellos conocen dónde el sol tiene que estar. Otros, cuando le da un malestarcito en la cabeza, dicen, son las 3 de la tarde. Eso es lo que tienen la costumbre de tomar café, y ya les da el malestar ese. A las 3 de la tarde dicen, ya es la hora de tomar café. Por eso es que son las 3 de la tarde. Bueno, eso nos pasa a muchas personas, pero eso es normal, porque ya el cuerpo mismo le pide el café, la cafeína, y esa es una señal. Así es que tiene ahí un buen despertador que le anuncia la hora que es. Ahora el profeta Elías vio que había llegado la hora del sacrificio y preparó todo. Cortó bien todo, o lo tenía ya listo, le echó agua a su sacrificio y le siguió echando agua hasta que se llenaron las zanjas. O sea que lo hizo bien difícil aparentemente. Mojó bien el sacrificio, y eso es tipo de la palabra, que debe estar bien mojado con la plenitud de la palabra de Dios. Ahora Elías comienza a orar a Dios, y en su oración encontramos que el profeta Elías ahí está revelando un sinnúmero de cosas por las cuales él había hecho ese sacrificio, y por lo cual había convocado a todos aquellos profetas de Baal y de Acera, y dice que fue por mandato de Dios. Por mandato de Dios, Elías había hecho todas esas cosas. Y todo parecía que era cosa del profeta Elías. Pero
Dios lo estaba guiando a él en todo. Dios le estaba mostrando lo que él tenía que hacer, como siempre hace con sus profetas. Dios iba a llevar a cabo un gran evento en aquel día. Ahora, veamos aquí cómo dice el profeta Elías. Capítulo 18 de Primera de Reyes, verso 34 en adelante dice: y dijo Elías, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aquí está mostrando que por mandato divino Elías había hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Encontramos que durante la gran tribulación, Dios va a destruir a todos los falsos profetas. Durante la gran tribulación, Dios va a destruir todas las religiones paganas. Durante la gran tribulación, Dios va a destruir toda falsedad espiritual y toda falsedad que haya en la tierra, en la forma en que esté. Aún el anticristo va a ser destruido con su reino, con su imperio. Y por esa causa es que cuando podemos ver en el Apocalipsis, en el capítulo 20, y podemos ver también en las profecías de Isaías, capítulo 65 y capítulo 66, y otros lugares, y también Zacarías capítulo 14, cuando leemos en esos lugares, encontramos que la adoración a Dios será una sola, o en una sola forma. Y el conocimiento que habrá durante el reino milenial será para todos los seres humanos, y no habrá religiones, muchas religiones, no habrá tampoco grupos de sectas religiosas, no aparecen en el milenio y tampoco aparecen en la eternidad aquí en el libro del Apocalipsis, sino que aparece solamente la adoración a Dios.
y han desaparecido para ese tiempo los nombres de las religiones y sectas religiosas. Aquí el profeta Zacarías nos dice en el capítulo 14 y verso 9, hablándonos del reino milenial, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra, dice. O sea que el rey del planeta Tierra completo será Jehová, será Dios. O sea, será nuestro Señor Jesucristo. Pero con Él estarán los primogénitos de Dios, los escogidos de Dios. ¿Qué dice de ellos? Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y Apocalipsis capítulo, vamos a ver capítulo 20, nos dice, vamos a ver este pasaje que es muy importante para todos nosotros. Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es la resurrección de los primogénitos de Dios, de los escogidos de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, lavada en la sangre de nuestro Señor, los cuales han nacido de nuevo, y por medio de ese nuevo nacimiento han venido a formar parte del cuerpo místico de Jesucristo. Esos son los que tienen parte en la primera resurrección del Nuevo Testamento, y los santos del Antiguo Testamento, que resucitaron con Jesucristo, pertenecen también a esa primera resurrección. Dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Cristo será el rey sobre todo el planeta Tierra, y con Él reinaremos nosotros como reyes y sacerdotes. No me pregunte en qué lugar le va a tocar a usted como rey. Lo que yo sé es que el gabinete de Cristo estará en Jerusalén, en el territorio de Israel. Pero cómo distribuye a Cristo su reino, eso lo veremos en el glorioso reino milenial. Pero si es asunto de que nos dará un territorio, pues queremos toda la América Latina y el Caribe también. Pero ya veremos cómo será eso en el reino milenial. Mientras tanto, nos ocupamos de lo que corresponde a nuestro tiempo, de vivir como está establecido en la Escritura que vivamos, y de trabajar en el reino de Dios como debemos trabajar, y de recibir su palabra completa como Él la da para nuestra edad y para nuestra dispensación. Ahora sigue diciendo: en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. O sea que no habrá ninguna otra enseñanza en esta tierra. Solo habrá la enseñanza de Dios como uno solo. Eso es el monoteísmo, o sea, enseñanza monoteísta,
el politeísmo estará excluido. Y toda enseñanza religiosa politeísta desaparecerá. Ahora, por eso también desaparecerán todas las religiones y solamente quedará la enseñanza del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el cual se hizo carne y fue Emmanuel, y vivió entre los seres humanos, y llevó nuestros pecados, y nos limpió con su sangre preciosa, como Cordero de Dios, el Cordero por el pecado nuestro. Y para el glorioso reino milenial estará Jesucristo no como Cordero, sino como el León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como Hijo del hombre e Hijo de David, en el trono de David. Por eso es que él dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuál es ese trono? El trono de David, para el glorioso reino milenial. Dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como Jesús se sentó con su Padre en el trono allí en el cielo, en el trono de intercesión, haciendo intercesión por cada uno de nosotros. Ahora él dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, así como me dio el Padre el sentarme con él en su trono, en donde se sentó para hacer intercesión por cada uno de nosotros. Ahora esta bendición tan grande, prometida aquí, en el tiempo de los apóstoles, no estaba a la disposición de nadie, y tampoco estaba revelado este misterio. Esa fue la posición que quiso Jacobo y Santiago, o sea, Jacobo y Juan, más bien. Santiago y Jacobo es lo mismo. Santiago y Jacobo es el mismo nombre, significa lo mismo. Y encontramos que ellos en una ocasión vinieron con su madre para pedirle a Jesús algo muy importante, aunque parecía algo sencillo, porque a cualquiera que le dicen o le piden eso que pidieron ellos, cualquier persona puede decir: sí, yo te lo voy a conceder. Pero Jesús sabía lo que eso significaba, y una palabra que él le diera a ellos, eso era para toda la eternidad, tenía que cumplirla. Ahora, la madre de Santiago y de Juan vienen con sus hijos y están de acuerdo ellos en esa petición. ¿Y qué madre no quiere la bendición más grande para sus hijos? Toda madre que ama a sus hijos quiere la bendición más grande para sus hijos. Y la bendición grande está llevando a sus hijos y yendo con sus hijos a la presencia del Señor. Ahí es donde está la bendición grande para sus hijos. Ahora ella viene con sus hijos. Juan era el más joven, era un joven Juan, pero listo, como son los jóvenes nuestros, que luchan por la bendición de Dios. Encontramos que vienen a Jesús y le dicen, bueno, en uno de los evangelios dice que fue la madre de ellos, en otro dice que fue Jacobo y Juan, así es que fueron los tres. Los tres estaban interesados en la misma petición y vienen y le dicen: queremos que tú nos concedas
una petición. Es como algunos de los hijos nuestros vienen y nos dicen: papi, yo quiero que tú me digas que sí a lo que yo te voy a pedir. Eso fue lo que hicieron Jacob y Juan y la madre de ellos. Te vamos a pedir una cosa y queremos que tú nos digas que sí. Jesús no le dijo que sí. No. Jesús esperó, ya sabía lo que era. Porque cuando vienen con una petición así, es una petición que ellos no tienen la seguridad que le va a ser concedida, y es una cosa muy importante la que vienen a pedir. Porque cuando uno dice: mira, yo quiero que tú me digas que sí a lo que yo te voy a pedir, así que tiene que ser algo bien importante, lo cual es difícil. Y por esa causa es que se usa ese término: yo quiero que antes de decirte, tú me digas que sí. Ahora viene Jesús y se queda escuchando, y de seguro le dice, o sea, digan lo que es, aunque él ya sabía, pero digan. De seguro ellos pensaron: nos está diciendo que sí, pero es, venga la petición. Y le dicen que en tu reino el uno se siente a tu lado derecho y el otro a tu izquierda. Casi nada. Pero eso es una enseñanza muy bonita para los padres y para los hijos también, de buscar siempre las grandes bendiciones de parte de Dios. No se queden pensando como algunas personas que son tan tacañas para sí mismos, que dicen: yo me conformo con una esquinita allá en el reino de los cielos. Pero Juan y Santiago y la madre de Santiago no se conformaban con una esquinita. Ellos se conformaban con sentarse cada uno de ellos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ahí la madre de ellos quedaba protegida. Porque toda cosa que quisiera de parte de Jesús: mira, Juan, consígueme esto. Mira, Santiago, necesito en el reino, necesito tal y tal cosa. Es que esa posición de la derecha y la izquierda es la posición de sentarse con Cristo en su trono, y la posición de la derecha es la más importante y la de la izquierda le sigue. Y tienen que ver con el reino, tienen que ver con poder, tienen que ver con adopción, tiene que ver con todas esas cosas que están escondidas en el libro de los 7 sellos. Tiene que ver con obtener el título de propiedad. Todo eso está envuelto en la posición de la mano derecha y de la mano izquierda. Y por esta causa es que ellos estaban buscando esa posición. Ellos también habían visto en los reinos terrenales que en esos tronos, además de sentarse el rey, habían otras posiciones importantes. Y ellos querían una posición bien importante en el reino de Dios, en el glorioso reino milenial. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso ustedes
tomar de la copa que yo he de tomar? Sí podemos. Porque el que está buscando la bendición de Dios no puede estar viendo los problemas, sino que lo que hay que hacer, la persona siempre tiene que ser positiva y decir, sí puedo. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y para el que cree, todas las cosas son posibles. Jesús les dice, sí que ustedes pueden tomar de la copa que yo voy a tomar. O sea, porque ellos iban también a morir por Cristo. Y del bautismo en que yo soy bautizado o seré bautizado, ¿podrán ustedes ser bautizados? Sí podemos. Tanto el bautismo del Espíritu Santo como también el bautismo de muerte que él recibiría. Así es que ellos nunca dijeron no podemos, porque cuando uno está buscando una bendición de Dios, no puede uno estar diciendo es que no voy a poder, es que tengo este problema. No, tenemos un ejemplo muy bonito en Santiago y Juan. Jesús les preguntaba algo, ¿pueden ustedes hacer tal cosa? Sí podemos. Eran como Jacob, que estaban buscando la bendición de la primogenitura, y eso era lo que estaban buscando ellos también. Y Jacob no vio problemas, él vio las oportunidades que se le presentaron para obtener esa bendición de la primogenitura. Ahora, aquí aparece nuevamente Jacob o Santiago con Juan, su hermano, buscando una bendición grande. Esta es una bendición de primogenitura que ellos estaban buscando. Ellos la estuvieron buscando en diferentes ocasiones. En aquella ocasión en que en un lugar, no recuerdo bien, Samaria, cuando iban a apedrear al Señor Jesucristo y salió Jesús con sus discípulos de allá, Jacobo y Juan se acercan a Jesús y le dicen, Señor, ¿quiere que mandemos a descender fuego del cielo y los queme a todos? Como hizo el profeta Elías. Le pone enseguida el ejemplo. Como hizo el profeta Elías. Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ellos siempre estaban buscando esa bendición, porque esa bendición de sentarse a la derecha y a la izquierda es la bendición con la cual ellos podían hacer descender fuego del cielo, como lo hizo Elías. Esa es la bendición que tendrá el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de los 2 candeleros, el ministerio de Moisés y Elías. Los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los ángeles con la gran voz de trompeta en el fin del tiempo. Y por esa causa es que durante ese tiempo en que estarán en medio del pueblo hebreo, podrán hacer todas esas cosas que dice Apocalipsis capítulo 11, porque estarán primeramente espiritualmente sentados con Cristo en su trono, o sea, estarán ya adoptados esos ministerios, y el instrumento donde estarán esos ministerios también estará adoptado, que será el ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo. Y por consiguiente, siendo que estarán adoptados esos ministerios y el ángel del Señor Jesucristo, entonces les será otorgado todo ese poder y autoridad sobre toda
la creación. En palabras más claras, todo lo que perdió Adán en la caída estará restaurado en el ministerio de Moisés y Elías, operando en el ángel del Señor Jesucristo durante este tiempo de la gran tribulación. Ahora, ¿cuándo será que recibirá la adopción el ángel del Señor Jesucristo con ese noble ministerio? Sí, no podemos establecer claramente el año, el día o el mes. A lo menos podemos ver que en la transformación de su cuerpo, ahí todo lo que perdió Adán en la caída estará restaurado en ese tiempo, y para ese tiempo será restaurado al ángel del Señor Jesucristo, y así se moverá todo para la restauración también de todo ese poder que perdió Adán y Eva, y todos esos derechos ser restaurados a cada escogido de Dios. O sea que no solamente el ángel del Señor Jesucristo tendrá todo ese poder restaurado, todo lo que perdió Adán y Eva restaurado, sino todos los escogidos de Dios, con la transformación de sus cuerpos, somos totalmente restaurados a la posición original y a todo el poder y autoridad que perdió Adán y Eva, y a la posición de reyes y sacerdotes con todos los derechos establecidos en el libro de la vida del Cordero, en el libro de los 7 sellos. Por eso es tan importante este tiempo en el cual vivimos, porque es un tiempo de adopción en donde los escogidos de Dios serán adoptados, todos los que vivimos y también los que partieron en las edades pasadas. Y habrá sobre este planeta Tierra millones de hijos de Dios, de primogénitos de Dios, adoptados. Y se cumplirá la palabra del Señor Jesucristo, que dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. O sea, quedaba el Señor Jesucristo solo viviendo en este planeta Tierra, pero el resto tenía que morir, porque él solo quedaría. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cuando un grano de trigo es sembrado en la tierra, ahí muere, pero nace una plantita de trigo, pero todavía no es trigo. Es la planta por la cual va la vida que estaba en el grano de trigo que fue sembrado. O sea, va ese espíritu de vida, va en esa matita de trigo. Luego, cuando llega el tiempo de producir el fruto, ahí aparece la cáscara, y dentro de la cáscara está el trigo y está la vida. Y luego llega el tiempo en que el sol le da fuertemente, madura el trigo, y luego viene la cosecha. En la cosecha ustedes encontrarán que el fruto es muchos granos de trigo, iguales a imagen y semejanza del que había sido sembrado. Y eso es lo que él ha prometido. Mucho fruto lleva, muchos hijos e hijas de Dios a imagen y semejanza del grano de trigo que fue sembrado, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que él ha prometido para nosotros, para este tiempo final. Y habrá sobre este planeta Tierra millones de seres humanos, millones de personas, millones de hijos e hijas de Dios, de primogénitos de Dios que vivieron en las edades pasadas,
y los que están viviendo en este tiempo, que serán transformados, que tendrán un nuevo cuerpo. Los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y entonces seremos todos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y así estaremos en la plenitud de la adopción, como reyes y sacerdotes, en todo el sentido de la palabra, para ocupar nuestra posición en el glorioso reino milenial, como reyes y sacerdotes con Cristo. Porque todo lo que perdió Adán en la caída será restaurado a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios, a los primogénitos de Dios, a los que partieron en el pasado y a nosotros, los que vivimos en este tiempo. Ahora podemos ver la grande bendición que Él tiene para todos sus hijos. Podemos ver quiénes somos nosotros en el programa divino, hijos e hijas de Dios, para ser adoptados en este tiempo final. Cuando se habla de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, se está hablando de la adopción, de la redención de nuestros cuerpos. Porque redimir significa volver al lugar original. Y todos los hijos de Dios, de los escogidos, volverán a tener un cuerpo eterno. Y serán a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, con un cuerpo eterno como nuestro Señor Jesucristo, y con un espíritu teofánico eterno también. Y así estaremos como reyes y sacerdotes, restaurados a esa posición, con todos los derechos restaurados. Los derechos a un cuerpo eterno, a un cuerpo inmortal, incorruptible, a un cuerpo que nunca se pondrá viejo, o sea, con el derecho a la juventud eterna, con el derecho a la vida eterna en un cuerpo eterno, con el derecho a la felicidad eterna, con el derecho al reino eterno también, y con el derecho al poder eterno que Dios había dado a Adán, el cual él perdió. Ese poder que Jesucristo tiene, el cual también será restaurado a cada uno de nosotros. Por eso San Pablo en el capítulo 8 de Romanos nos dice que la creación completa gime a una y aún está de parto hasta hoy, esperando la manifestación de los hijos de Dios, o sea, la manifestación en cuerpos eternos. La manifestación de los hijos de Dios, por la cual la creación gime a una, y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo, o sea, la transformación de nuestros cuerpos, esperando ese cuerpo eterno que Él ha prometido. Y la creación gime también, esperando esa adopción de los hijos de Dios, porque con la adopción de los hijos de Dios, luego la creación completa será también libertada. Será libertada de la esclavitud de corrupción. Cuando eso ocurra para la creación completa, los árboles vendrán a ser inmortales, eternos. Los animales también, las aves también. La muerte desaparecerá. Pero eso comienza con los primogénitos de Dios, con los escogidos de Dios. Y luego continuará con el resto de los hijos de Dios y con el resto de la creación. Dios tiene un programa bien ordenado
el cual Él no ha cambiado, sino que ha ido gradualmente cumpliéndolo. No lo puede cambiar. Si lo llega a cambiar, entonces dejaría de ser Dios, porque eso significaría que falló, que no tuvo buen juicio para lo que Él planificó. Pero todo está programado, planificado por Dios, y todo saldrá bien, y seremos transformados, y tendremos un cuerpo eterno, y reinaremos con Cristo por 1000 años, y luego por toda la eternidad. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 10, desciende del cielo con el librito abierto en su mano, con su rostro como el sol, y envuelto en una nube, en esa nube de fuego, en esa nube de luz, en la cual le apareció a Moisés y en la cual le apareció a Saulo de Tarso, y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. A Moisés le había dicho: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, es el mismo Señor Jesucristo, el cual se hizo carne y habitó entre los seres humanos y fue conocido en esta tierra, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, como Emmanuel, fue conocido el Hijo de la Virgen María. Porque la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y se llamaría su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, dijo San Pablo en primera de Timoteo capítulo 3. Y también San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por Él fueron hechas, o sea, creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida. Ahí tenemos el origen de la creación, lo cual está buscando la ciencia. Dice que la creación proviene de una explosión grande, gigantesca. Le llaman el Big Bang, o sea, la gran explosión. Cuando Dios creó su cuerpo teofánico, de seguro hubo una gran explosión, porque la Escritura dice, hablando de Jesús, en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, y el verso, vamos a ver el verso 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesucristo es el principio de la creación de Dios, de su iglesia, el primero de la iglesia. Él es la cabeza, Él es el principio de esa nueva creación de seres humanos, y también Él es el principio de toda la creación, el primogénito de entre los muertos y principio de toda la creación. En Gálatas capítulo 6, verso 15, vamos a ver lo que dice ahí, a ver si esto nos habla también de lo que estamos diciendo acerca de Jesús.
6:15 dice, no, aquí no es, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación es lo que vale, y esa nueva creación es cuando la persona ha recibido a Cristo, ha creído su palabra y nace del agua y del Espíritu y viene a ser una nueva creación. Una nueva creación nacido de Dios y viene a formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, los miembros de esa nueva creación, de la cual nuestro Señor Jesucristo es el primero, es la cabeza. Ahora encontramos que Cristo en su cuerpo teofánico es también el principio de toda la creación, el primogénito de toda la creación, el primero. Y desde ese cuerpo teofánico Dios realizó el resto de la creación. De ahí vino la creación completa. A través de ese cuerpo teofánico Dios hablaba y las cosas luego venían a existencia. Por eso es que nos dice que por Él fueron hechas, creadas todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. También nos dice que por medio de Él y para Él fueron creadas, hechas todas las cosas. ¿Para quién? Para Cristo. ¿Y por medio de quién? De Cristo. Ahora nosotros podemos ver que así fue que comenzó la creación. Fue realizada por el Verbo, que es Dios en su cuerpo teofánico. Por medio de esa teofanía de Dios, de ese cuerpo teofánico, fue que Dios se realizó toda la creación. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, y aquel Verbo, capítulo 1, verso 14 de San Juan, y aquel Verbo se hizo carne, o sea, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. El verso 18 de ese mismo capítulo 1 de San Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Dios estaba declarándose por medio de Jesucristo. Dios estaba declarándose en su cuerpo teofánico, por medio de ese cuerpo teofánico, y cuando se hizo carne, estaba declarándose, revelándose a la raza humana por medio de un cuerpo humano, llamado Jesús de Nazaret, por medio de un obrero de la construcción. Un obrero de la construcción, un carpintero de Nazaret, para honra de todos los que trabajan en la construcción. Lo más grande, el Dios Todopoderoso, vino como un obrero de la construcción, como un hombre común. Pero era el constructor, diseñador, ingeniero y dueño de toda la creación. Por Él fueron hechas, creadas todas las cosas. Por Jesucristo. Ese sencillo carpintero de Nazaret fue el constructor de toda la creación, de todos esos planetas, de todas esas galaxias, de todo lo que fue creado. Pero apareció aquí en la tierra como un sencillo carpintero. Ahora podemos ver que Él es el principio de la creación de Dios.
cada uno de nosotros teníamos que tomar un cuerpo teofánico como como Dios lo tomó, como Dios se creó un cuerpo teofánico. Pero por causa del pecado en el huerto del Edén, hemos venido directo de Dios, del atributo, del pensamiento divino, a carne humana, la cual nos ha proporcionado nuestro Padre y nuestra Madre, un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios, un cuerpo corruptible, temporal, y hemos recibido también un espíritu del mundo, el cual, desde que la persona nace, lo inclina hacia el mal, porque es del mundo, no es de Dios. Pero por medio del nuevo nacimiento obtenemos el espíritu teofánico que teníamos que obtener antes de venir aquí. Pero por causa de la caída no lo pudimos obtener. Pero Jesucristo sí lo tenía, lo obtuvo antes, y por eso cuando vino aquí, Él conocía todas las cosas. Porque cuando se está en ese espíritu teofánico, cuando se obtiene ese espíritu teofánico, se conocen todas las cosas. Pero por cuanto nosotros vinimos sin obtener ese espíritu teofánico antes, entonces por esa causa es que el ser humano no conoce todas las cosas. Pero Jesús las conocía todas, porque en ese cuerpo teofánico se conocen todas las cosas. Y por esa causa es que cada hijo de Dios necesita el nuevo nacimiento para obtener ese espíritu teofánico y que more en él y opere en él, para que así pueda obtener el conocimiento de todas las cosas. Y así, lo único entonces que falta que obtengamos es el cuerpo físico eterno que Él ha prometido. Y cuando seamos vestidos de ese cuerpo eterno, entonces estaremos como estaba nuestro Señor Jesucristo, con un cuerpo teofánico dentro del cuerpo físico. Y seremos así a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Habrá en este planeta Tierra muy pronto millones de hijos e hijas de Dios, de cristianos de las 7 edades de la iglesia gentil y de la etapa de los apóstoles y de este tiempo en cuerpos eternos. Resucitarán los muertos en Cristo en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados y estaremos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando eso ocurra, veremos que ese paréntesis que hubo desde la caída de Adán hasta este tiempo final era un corto tiempo comparado con la eternidad. Era un corto tiempo de prueba por el cual hemos pasado y en el cual hemos nacido de nuevo y en el cual hemos servido a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y hemos acumulado tesoros en el cielo, en donde está nuestra herencia. El mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, llevará a cabo la obra correspondiente a este tiempo final para la resurrección de los muertos en Cristo y para la transformación de nosotros, los que vivimos. Y luego de estar de 30 a 40 días aquí, seremos raptados o arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. El rapto literal que ha de suceder será cuando ya estemos transformados. Y luego que estemos transformados y seamos raptados, es que veremos al Señor Jesucristo, el que estuvo en este planeta Tierra 2000 años atrás. Mientras no sea raptada la iglesia del Señor Jesucristo con sus cuerpos ya transformados,
encontramos que estará viendo de edad en edad a Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado y revelado por medio de cada ángel mensajero correspondiente a cada edad o etapa de la iglesia gentil. Lo vimos a Cristo en Espíritu Santo, manifestado en sus 7 ángeles mensajeros, hablándole a su iglesia y llamando y juntando a sus escogidos en cada edad. Y en este tiempo final, conforme a la promesa, lo estaremos viendo en su ángel mensajero para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, hablándonos con esa gran voz de trompeta o trompeta final y dándonos el mensaje final, el evangelio del reino, con el cual nos estará revelando todas las cosas que deben suceder pronto para nuestra transformación y para la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos. Y será el mismo Señor en cada ángel mensajero de las 7 edades y el mismo Señor en el ángel del Señor Jesucristo. Así como era el mismo Señor la puerta del jardín, era el mismo Señor el pastor de las ovejas, era el mismo Señor el camino, la verdad y la vida. El mismo Señor, pero miren ustedes, presentado en diferentes formas o desde diferentes ángulos para tener un cuadro claro de la revelación o manifestación del mismo Señor en el cumplimiento de las diferentes promesas. Podemos ver que es el mismo Señor siempre, el cual estaría siempre obrando. Fue el mismo Señor en el pasado y es el mismo Señor en este tiempo final. Los instrumentos que Él ha usado son instrumentos en el Nuevo Testamento lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual significa que Cristo ha podido manifestarse en ellos porque entraron en el programa de redención y son parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. El mismo Señor en los 7 ángeles mensajeros, y fueron los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y ahora en el fin del tiempo el Espíritu de Dios en su ángel mensajero, revelándose a su iglesia gentil en el fin del tiempo y luego al pueblo hebreo. El mismo Señor. Los velos de carne siempre han sido escogidos de Dios, hombres escogidos de Dios para cada edad y para cada dispensación. Pero nos dice San Pedro y San Pablo que el que habló por medio de los profetas fue el mismo Señor, fue el Espíritu de Cristo que estuvo en ellos, anunciando los sufrimientos que le vendrían al Mesías y las glorias después de esos sufrimientos. ¿Quién fue el que habló por medio de ellos? El mismo Señor. ¿Quién fue el que habló por medio de los apóstoles? El mismo Señor. ¿Quién fue el que habló por medio de los 7 ángeles mensajeros? El mismo Señor. El mismo Espíritu de Cristo que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento
que estuvo en Jesucristo en toda su plenitud, en carne humana, que estuvo en los apóstoles y que estuvo en cada uno de los 7 mensajeros. Y ese es el mismo Señor que en el fin del tiempo, por medio de su ángel mensajero, por medio del ángel con el sello del Dios vivo, estará hablándole a su iglesia en este tiempo final, en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación de los reinos. ¿Quién es el que habló en el pasado? Por medio de sus profetas, de sus apóstoles y de sus 7 ángeles mensajeros, el mismo Señor. ¿Y quién es el que está prometido que estará hablándole a su iglesia en el fin del tiempo por medio de su ángel mensajero, enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias y para revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, conforme a Apocalipsis capítulo 22 verso 6 y Apocalipsis capítulo 22 verso 16? El mismo Señor. No hay 2 ni 3 señores, sino uno solo. Y Jehová será uno, y uno su nombre. Y en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra. O sea que será el león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Y será el mismo Señor. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos. Que el mismo Señor que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, y bendijo al pueblo hebreo, y bendijo a Moisés, y bendijo a sus profetas en el Antiguo Testamento, y bendijo a Jesucristo, y bendijo a los apóstoles, y bendijo a los 7 ángeles mensajeros, nos bendiga en este tiempo final a todos. Que el ángel del pacto Jesucristo nos bendiga con las bendiciones de la primogenitura y se materialicen en cada uno de nosotros. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, en este día glorioso, dándoles a conocer que es el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Señor en morfe, que solamente lo que ha cambiado es su velo de carne de edad en edad y de dispensación en dispensación, pero que es el mismo Señor el que obra siempre conforme a lo que Él ha prometido. Vamos a pedirle a Miguel pase por aquí, que esté cerca ya por aquí. Ya estamos concluyendo. Estaré nuevamente con ustedes en la próxima actividad. Vamos a ver qué hora en Puerto Rico son como las 12:05, 12:10. ¿Qué hora tienen en Puerto Rico, Miguel? 12:15. Así es que, ¿a qué hora podemos continuar aquí, Miguel? A las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico. A las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico. Así es que vamos a tener un receso aquí y también allá en Puerto Rico para continuar estas actividades a las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico, que son las 12 del mediodía. Así es que tienen un receso para... tienen 1:03, yo creo que les da para algo liviano, y luego estaremos nuevamente con ustedes. Miguel, ¿cree que es suficiente con 1:03? Ya se le vuelve 1:30 nada más en lo que se termina, o es más conveniente continuar a las bueno, a las 2:30 hora de Puerto Rico, que son las 12:30 hora de ustedes acá, estaremos comenzando. Ya tienen media hora más. Y luego en la noche
o en la tardecita, tendremos la otra actividad de las 5:30 de la tarde, en el Palacio de los Deportes, donde hemos estado viernes y sábado en la noche. Hoy también domingo estaremos a las 5:30, comenzando a las 5:30, para concluir estas actividades públicas que hemos estado teniendo, en donde Dios nos ha bendecido grandemente y en donde muchas personas han podido escuchar el programa divino, personas que nunca antes habían escuchado y entendido el programa divino correspondiente a este tiempo final, para ver y entender que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento, el que en este tiempo final lleva a cabo su programa final. Es el mismo Señor. En la tarde, a las 2:30 horas nuestra aquí, que son las 2:30 horas de Puerto Rico, estaremos nuevamente aquí reunidos para continuar viendo que es el mismo Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes y también televidentes por Galaxy 7, Canal 11 y por Panansat, y también por el Canal 3 y Canal 22 de Puerto Rico, y también por las diferentes radioemisoras amigas que están en sintonía o que están transmitiendo a través de diferentes naciones. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Jesucristo, el ángel del pacto, les bendiga y materialice en cada uno de ustedes y en mí también las bendiciones contenidas en la primogenitura. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, para continuar y finalizar en esta ocasión nuestra parte. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Que Dios bendiga.